Bueno, decíamos que íbamos a charlar de San Martín, hoy justamente en el día en que no celebramos, porque acá le conmemoramos y nos acordamos de los próceres la fecha de su muerte, ¿no? El nacimiento, así que conmemoramos, no celebramos a San Martín en este día. Está Gastón Vigo Gasparotti para charlar un ratito con nosotros. Gracias por venir. Muchas gracias. Estás viviendo en Buenos Aires y enganchamos justo que venías a Santa Fe. Exactamente. Así que podíamos charlar un ratito. Hoy le contaba a Héctor que me puse a ver la última nota que fue en ATP, que le hicieron la nota, no en rueda de prensa en ATP, que era cuando lo estabas lanzando el libro, creo. Hace el libro que escribiste San Martín, ¿hace 2 años puede ser? ¿O 3? Hace 3. 3 años. Sí, un 20 de octubre del 2015. Mirá, así que pasaron 3 años de aquella presentación que hacías. Escuché algo muy interesante cuando hacían esa charla y que por ahí lo usamos de disparador para empezar a charlar sobre San Martín. Un planteo de como que está como invisibilizado el verdadero San Martín para todos, ¿no? Como tenemos una versión villique, ¿no? O de manual, de alguna manera, de San Martín y no se va mucho a fondo en muchos puntos. ¿Por qué te crees que pasa esto? Yo creo que porque es un país curioso. Tiene 180 días de calendario y no lo cumple ninguna provincia. Y por otro lado también sucede de que nos quedamos con lo básico, con una historia simplista. El hombre que vuelve de España a sus 34 años, logra crear el regimiento de granaderos a caballo, cruza los Andes, libera a la Argentina, a Chile, a Perú, muere en el exilio. Eso es todo lo que nos cuentan. Me estudié todo, profe, dicen los chicos cuando van a rendir con ese dato. Exactamente, y es una historia apasionante, porque es un hombre longevo, vivió 72 años. Claro. La realidad es que en el siglo XIX no había mucha gente que llegaba a esa edad. Y además San Martín es un hombre extraordinario desde el punto de vista militar, político, humanista. Es una persona que uno más lo estudia y más se siente orgulloso de que sea argentino. Pero también, como en un artículo que escribí hace muy poco, creo que no podemos ni mirarlo a los ojos. De lo mal que hemos actuado, de lo vergonzosamente que hemos olvidado su legado. Porque si yo le pregunto a algún argentino qué sabe de San Martín, va a resumir esto que te conté. Pero ¿sabe realmente su legado? Y ahí es donde yo siempre hago algunas preguntas. ¿Cuándo fue que lo olvidamos? ¿Cuándo se convirtió en la simple imagen de un billete? ¿Es solamente un monumento descuidado? Así que hay varias cosas para hablar y todo lo que ustedes quieran saber. Para mí es un orgullo, es un placer y estoy para contarles, para invitarlos a repetir sus hazañas, sus epopeyas. La primera versión de San Martín, más o menos academicista, más o menos reconocida, es la de Mitre. Sin duda. Sin duda. Según tu mirada y tu investigación propia, ¿esa primera versión de Mitre es bastante ajustada? Yo creo que tiene algunos logros extraordinarios. No deja de ser el primer gran historiador argentino, Mitre. También hay que contextualizar. Muchas veces los historiadores escriben la historia que necesita el país para esa época. Creo que Mitre tuvo mucho de eso. Van pasando los años, las décadas, ya más de un siglo desde que se escribió ese libro, y uno también logra analizar la historia con muchos más argumentos. Piensen que de San Martín solamente se escribió más de 50.000 biografías, por lo cual escribir una biografía de San Martín es todo un desafío. Y cuando repaso la historia de Mitre, si ustedes me dicen qué es lo más exacto que escribió, el cruce de los Andes, que es una epopeya de la que todos los argentinos tendríamos que tratar de saber. Es tan importante lo que hizo San Martín que hoy se estudia en la Academia West Point, que es la academia militar más importante del mundo, como la acción bélica más importante de la historia militar del planeta. Cómo un hombre en 24 días logra atravesar los Andes. Recién cuando venía en el auto decía, qué curioso, San Martín en 24 días logró arrastrar 6 columnas que iban por La Rioja, por San Luis, por Mendoza, más de 10.600 mulas, 1.600 caballos de pelea, más de 5.000 hombres. Y en la Argentina todavía hay gente que no tiene agua potable y cloaca. Es loco, ¿no? Es increíble. Vos sabés que repetimos eso cada vez que vienen las elecciones a intendente o a concejales de Santa Fe y decís,
nosotros que todavía somos muy jóvenes con Héctor, pero que ya Sin tenemos duda que algunos sí. años de periodismo, escuchar los debates de concejales y de intendentes y decir, otra vez, el agua potable, es loco, ¿no? Es loco porque son problemas del siglo XIX o mediados del siglo XX. Por eso traigo a estos próceres y traigo a San Martín, porque creo que es una persona que logra algo inédito en la Argentina, no genera divisiones. Es una persona en la que todos nos apoyamos y decimos, bueno, es el padre de la patria, ¿cómo no voy a quererlo? ¿Cómo no voy a honrarlo? Bueno, es hora de leerlo. Pero no genera divisiones, no tiene mucho que ver con que no genere divisiones porque en realidad sabemos poco de San Martín. Puede ser. Porque cuando te metes a profundizar un poquito más de la historia de San Martín y demás, me parece que te pone de un lado o del otro muchas veces San Martín, ¿no? Sí, nosotros los argentinos sí. siempre tratamos de meternos de un lado o de otro y descontextualizamos el momento en el que les tocó vivir. Les doy un caso, Sarmiento. Sarmiento es un hombre que para los ojos de hoy hizo cosas y dijo cosas que parecen atroces, pero no dejamos de ver toda la obra del hombre. No, bueno, claro, obvio. Y uno tiene que analizar siempre a estos próceres en su integridad, con sus virtudes y con sus miserias. La ley 1420 también sigue siendo mirada con la excepcionalidad de la generación del 80, con el tiempo, el paso del tiempo, como una ley extraordinariamente progresista. Sin duda. Y por otro lado lo ves a Sarmiento con posturas reaccionarias que hoy nos escandalizan. En la mesa de San Martín estaba... yo te quiero hacer una afirmación, ¿sí? Capaz que un poco atrevida la mía. Fue muy importante que esté sentado en cierto momento de la historia argentina Belgrano, Güemes y Tomás Guido. Sin lugar a duda. Es tan lindo leer las cartas que se escribían entre San Martín y Belgrano, el respeto que se tenían. Piensen que, por ejemplo, a San Martín le tocó ocupar el lugar de jefe en el Ejército del Norte. Lo ocupaba Belgrano. Belgrano derrotado. El gobierno centralista porteño se lo quería sacar de encima. San Martín trataba de decirle a ese gobierno, miren que es el Napoleón de América. Y sin embargo fue la famosa posta de Yatastro, y se encontraron, y se saludaron, y se respetaron. Tomás Guido fue un gran amigo de él. Güemes, es impresionante la historia de Güemes. 7 defensas. Saltaba con los caballos a barcos, y esto no es mentira, a barcos, a embarcaciones españoles. Lo que pasa es que Güemes es un héroe que en el norte se lo respeta mucho, se lo estudia en el norte. Yo he estado en el norte, he presenciado las clases magistrales que dan el instituto justamente de Güemes, y la pregunta es, ¿cuánto sabemos nosotros de Estanislao López, por ejemplo? O quizás sí sabemos, cuando la casa se destroza, se cae. Eso es otra cosa que trato de contar en mi libro. En mi libro trato de contar qué actitud tenemos ante los recuerdos históricos. Un caso que a mí me dolió el alma fue, por ejemplo, cuando el reloj de Belgrano, acuérdense que el reloj de Belgrano, sí, claro, exactamente, claro. fue el que entregó a su médico porque no tenía con qué pagarle. Claro. 8 días pasó su cuerpo pudriéndose. Y él le pagó con eso. Hace 5 años se lo robaron del Museo Nacional de Historia. Sí, es verdad. Eso pinta cómo somos. Que San Martín haya elegido... ¿Vos crees que a veces los próceres, los hombres o las mujeres que después terminamos considerando próceres, ¿no? Pero que logran en algún momento entender lo que significaron, digamos, para la patria y ponerse en un lugar y empiezan a actuar para la historia, hacen cosas, toman medidas, dejan gestos, escriben más para el más allá, para el adelante, para que en los años queden claras cosas? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Sí. El sable. Digo, a muchos le incomoda esta situación de, che, este tipo le dio el sable, dijo, para usted el sable, no para otro. Para Rosso, digo, al que lo trataron de bárbaro. Sí. San Martín dijo, esto es mi joya más preciada de alguna manera, mi legado está en este hombre. Digo, eso no fue un gesto para el adelante, para la historia, para el más... Yo creo que lo más interesante que tienen esta gente es que no pensaba en las próximas elecciones, siempre pensaban en las próximas generaciones. Claro. Y por supuesto, hay muchas de las actitudes que tuvo San Martín
que era para dejar un legado, un ejemplo, un camino a seguir. En el caso específico del sable, yo lo cuento en el libro, uno cuando lee las cartas, e inclusive Balcarce, el yerno de San Martín, le advertía a él de las actitudes dictatoriales que tenía Rosas. Pero San Martín es muy contundente. Yo lo que rescato de Rosas es cómo privilegió a la patria, cómo defendió lo nuestro. Porque costó mucho hacerse de la tierra. Nosotros no nos damos una idea de lo que fue el siglo XIX, de lo que significó ser un país súbdito, ser un país que no era independiente. Es decir, que San Martín con 34 años regresó a un país que era una colonia. Hoy es muy fácil hablar de que ya no hay colonias, quedan solamente 17 colonias en el mundo. Pero para 1800, 3/4 partes del mundo eran colonias. Otro punto medio banal, pero no deja de ser una controversia mirada a la distancia. San Martín se termina casando con una menor de edad. Sin duda, sin duda. Hoy cualquier político tendría que dejar su banca y probablemente termine medio preso. Y es más, le digo una cosa, no solamente se casa con una mujer de 14 años, 14 años, sino que en su vida solamente se vieron 2 años sin interrupción. Tuvieron 2 años. Después se escribían, se veían, volvía a San Martín, la visitaba. Es muy interesante la actitud de Estanislao López, advirtiéndole a San Martín cuando Remedios estaba muy enferma de que no venga a la Argentina porque lo iban a asesinar. Pero yo con el caso de esa historia de amor, gran historia de amor, me quedo con la última lección de San Martín, cuando vino a buscar a su hija Mercedes. La lápida, vayan al cementerio de la Recoleta, hay 26 presidentes enterrados ahí. Están los hombres más probos de la historia argentina. Cuando uno va por el cementerio de la Recoleta, tiene el lugar donde está Brown y a la derecha está una estatua minúscula de 1,5 metros de Remedios de Escalada. Aquí yace la esposa y amiga del general San Martín. Una lápida de 1,5 metros, cuando ahora se hace el mausoleo gigantescos. Ellos también hablan de cómo eran estos hombres, de que si bien tomaban actitudes para pasar a la posterioridad porque tenían sueños muy elevados, tenían también estas actitudes humildes. Si tenés que... Primero, gracias por venir. Ya se están haciendo la hora del cierre del programa. Gracias por venir, por charlar un rato de esto. Al margen de tu libro, si tenés, para el que no está viendo, ojalá con esto le hayamos despertado la curiosidad, aunque sea alguno, para que se ponga a rastrear un poquito más. Si tenés que recomendar, y sobre todo pensando que hoy hay tanto material audiovisual, además, si tenés que recomendar un par de cosas para aquel que vio la entrevista y dice... me voy a poner a ver un poquito, ahora que viene el fin de semana largo. Le voy a dedicar, me voy a poner un poquito de Alfonsín, mira cómo me salió. Bueno, de San Martín. Fue el único presidente argentino que fue a Boulogne-sur-Mer, a la casa donde falleció. Ajá. ¿Qué material recomendás mirar? ¿Audiovisual? Sí, no sé, lo que te parezca. Bueno, tu libro primero. No, por eso digo, además de tu libro, digo que para algo lo recomendás porque lo hiciste, obviamente, además. Sí, yo no voy a hablar de mi persona. Creo que un libro muy interesante es uno escrito por un británico, Lynch. Se llama San Martín. Busquen Lynch, no me acuerdo, creo que el nombre era John, pero me acuerdo que ese libro me gustó leerlo. Es como Malvinas. Si uno quiere saber de Malvinas, lea lo que decían los generales británicos de nosotros. El general Woodward, por ejemplo, el almirante. Claro. Bueno, Gran Bretaña tiene muchos archivos sobre San Martín. Claro. De hecho, Rodolfo Terraño, que estuvo exiliado en Inglaterra, escribió el libro San Martín y Maitland, referido al plan continental, que es excelente. Si me permitís, lo recomiendo también. Y escribió un libro también hace poco, Terraño, que se llama Diario íntimo de San Martín, 1824. Porque todos pensamos de que San Martín se fue a Inglaterra, luego a Francia, y murió allí, y no hizo nada en el exilio. Y en 1824, San Martín, ese año, Terraño logró casi saber con exactitud lo que hacía día por día. Todo lo terrible, sí. Y es impresionante porque San Martín ocupó un papel preponderante en el Parlamento inglés, al punto tal que el 15 de diciembre de 1824 escribió a Chilavert. Chilavert era uno de los soldados que vino con San Martín. No era el que atajaba. No, en 1812. Sí. Y le dijo, estimado amigo, la obra está concluida. ¿Saben por qué?
porque en el Parlamento inglés, el 14 de diciembre de 1824, se declaraba y se aceptaba la independencia de los ríos y de los mares de la República Argentina. Es decir, que él no solamente nos independizó de España, sino que aseguró que Inglaterra no nos vuelva a invadir. Mira qué interesante. Gracias por venir a acompañarnos un rato. No, un placer y espero venir más seguido, porque es un placer hablar con ustedes. Y en YouTube, si metemos, los chicos dicen, me meto en YouTube, ¿qué busco? Bueno, San Martín. Gastón Vigo, San Martín, y van a encontrar charlas. Mira, ahí tenés, todas.